Amén. Vamos a orar para así iniciar la predicación de esta mañana. Señor, te adoramos, te bendecimos. A tu nombre damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias en esta mañana te damos porque nos permite poder reunirnos con la finalidad de adorarte, de exaltarte, de glorificar tu santo y divino nombre, Señor. Te pido, Dios, que hable por medio de tu palabra a nuestras vidas, que nos fortalezcas en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nosotros, aplicando tu palabra a nuestros corazones, Señor. Que nosotros podamos rumiar la palabra en todo el transcurso de la semana, Señor. Y que podamos ajustar nuestras vidas a tu palabra. Y que podamos, Señor, llevarla a la práctica, Señor. Que puedan salir fortalecidos cada uno de los hermanos que están aquí. Que puedan también salir fortalecidos aquellos hermanos que luego entrarán a ver la predicación, la grabación de la predicación en el canal. Te pido que tu nombre sea glorificado, que tu nombre siga siendo glorificado, Señor, y que nosotros podamos entender en esta mañana cómo tú siempre terminas sorprendiéndonos y terminas mostrándonos tu grandeza y tu misericordia. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. En esta mañana, hermano, quiero hablar, el título de esta mañana es El Señor nos sorprende. El Señor nos sorprende. Y yo no sé cuántas veces usted se ha sorprendido. Si vamos a definir esta palabra, sorprender, esto no es más que maravillar con algo imprevisto a alguien. Eso es, podríamos definirlo así, algo que quizás sea raro o algo que quizás sea incomprensible. Y cuando nosotros estamos hablando de Dios, cuando nosotros estamos hablando del Señor, el Señor siempre termina sorprendiéndonos, y ese sorprendernos siempre, casi siempre, es con algo incomprensible y con algo maravilloso de parte del Señor. Muchas veces la gente no entiende cuando un cristiano, por ejemplo, está pasando por una dificultad, cuando un cristiano está pasando por una prueba, y algunas personas creen que esa prueba o que esa dificultad es el final del cristiano y que el cristiano morirá en medio de esta dificultad, y a veces suelen ser maltratados o suelen ser juzgados de una manera brutal, y porque ellos, quienes los juzgan, no saben, no comprenden que los cristianos tienen un Dios que es un Dios extraordinario y que es un Dios maravilloso y que es un Dios que todo lo puede, que es un Dios que cuida lo suyo, que es un Dios que guarda lo suyo y que es un Dios que no nos va a dejar a nosotros postrados porque nosotros somos propiedad suya. Y se levantan muchos contra los creyentes y específicamente procurando su mal, pero no saben que el Dios de toda bendición es el Dios nuestro. Y que nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios y nada nos puede hacer daño. Hermano, nada nos puede hacer daño porque estamos escondidos en Cristo. Y el mundo terminará sorprendiéndose ante las maravillas de nuestro amado y de nuestro todo suficiente Salvador. Y nosotros vemos a un Dios que actúa conforme a su voluntad. Y ese Dios que actúa conforme a su voluntad, ese actuar conforme a su voluntad, termina beneficiándonos con su bondad. Y nosotros cada día, hermanos, cada día nosotros deberíamos caer sorprendidos ante aquel que hace que las cosas sucedan conforme a su voluntad. Algo parecido a esto pasó con los discípulos. Los discípulos están en la barca a medianoche, miran a la distancia y logran ver
la silueta de un hombre que viene caminando por encima del agua. Y comenzaron los discípulos a gritar porque ellos creían que le había salido un muerto. Usted dirá, qué exagerados son estos discípulos. Como un muerto. Yo tengo un amigo que viajó a Estados Unidos y tenía que pasar por un cementerio o dar una vuelta grande. Y él dice que prefirió dar la vuelta grande porque no se atrevía a cruzar por el cementerio porque le podía salir muerto. Pero ¿qué podemos esperar de una gente que cuando lo inyectan se desmaya? Lo menos, eso es lo menos. ¿Verdad? Eso es lo menos. Pero también yo le he dicho que un día, yo durmiendo donde mi abuela tenía un altar grande, una habitación bien grande, y la habitación como que estaba dividida en dos. Una parte más pequeña, que era donde estaba llena de un sinnúmero de... Eso parecía como una fábrica de energía, porque todo era como 500 velones prendidos ahí. Y en la otra parte de la habitación, cuando iban los nietos, ahí le tendían sus sabanitas y ahí dormían apiladitos, bien apiladitos así. Uno la cabeza para allá, otro la cabeza para acá y todo el mundo ahí bien apiladito. Y ese día yo me quedo a dormir allá. A mí de manera particular me daba terror dormir ahí. Literalmente me daba terror. Y me daba terror más por el altar que había ahí, por todas las cosas que decían. Pero ese día me tocó dormir. Y eso fue algo sumamente tenebroso, porque yo solamente estaba pensando que me podía salir un muerto ahí en esa casa. Y no podía conciliar bien el sueño, yo no podía dormir. Todo estaba oscuro y yo dormía así, con un ojo abierto y otro cerrado, como que, ¿y si me sale un muerto? Cuando estoy como que medio cogiendo el sueño, siento una mano fría que me agarra por los pies. Entonces pegué un grito, ¡guay! Pegué un grito huyendo y se levantaron corriendo a ver qué fue lo que pasó. Prendieron la luz y cuando prendieron la luz, uno de los primos míos era que me había agarrado la mano, los pies, él durmiendo. No era nada. Pero el terror que yo tenía, el miedo que yo tenía a que me pudiera salir un muerto, no me dejaba tranquilo. Entonces, esto ubíquelo en aquella embarcación de los discípulos están ahí, ellos logran ver a la distancia una silueta caminando por encima del agua. No es que había un tour de gente que suelen caminar por encima del agua y ahora viene, no, nada de eso. Nadie camina por encima del agua y no se hunde. Y ellos ven que este personaje viene hacia ellos, está caminando por encima del agua y no se hunde. Los discípulos ven eso. Esta figura desde lejos viene hacia ellos. Yo me imagino ellos, algunos orinando, otros haciendo lo otro. Y comenzaron a gritar: ¡un muerto! ¡Un fantasma! Yo no hubiese gritado, yo me hubiese tirado. Ellos fueron guapos. Y cuando se acercó este personaje, entonces ellos vieron que era Jesús. En medio de la oscuridad, en medio de la soledad de la noche en alta mar, en medio de todo eso, ellos fueron sorprendidos por Jesús. Y lo más lejos que ellos tenían era que el maestro se le iba a aparecer, y mucho menos caminando por encima del agua. El Señor los sorprendió a ellos en la oscuridad de la noche. Y así el Señor nos sorprende a nosotros en medio de la oscuridad de nuestras crisis, en medio de las situaciones difíciles que nosotros enfrentamos. El Señor nos sorprende haciendo y obrando conforme a su voluntad. Y el Señor siempre termina sorprendiéndonos una y otra vez. Siempre nos sorprende. Nos sorprende, nos ayuda, nos socorre y nosotros entonces terminamos dando gloria y honra a nuestro Salvador. Ese es nuestro Dios, el Dios que siempre nos sorprende. Y yo quiero que veamos
en el libro de Daniel, a la altura del capítulo 3, allí hay una historia que es la que yo quiero que nosotros veamos algunos detalles de ella. Allí hay una historia de 3 jóvenes que habían sido llevados junto con otro grupo cautivos a Babilonia. Estaban en esta ocasión metidos en problemas y los tumbasacos del rey, eso siempre ha habido, no es solamente de aquí en este país, siempre hay de esos. Los tumbasacos del rey le comunicaron al rey que estos jóvenes habían desacatado una ley real, un edicto. Y vamos a ver el texto. Dice Daniel capítulo 3 a la altura del versículo 8. Voy a leer algunos versículos, me detengo y luego sigo leyendo. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. Permítanme detenerme un momento aquí. Y yo quiero que ustedes observen conmigo este cuadro. Estos jóvenes están desobedeciendo una orden del rey. El rey es quien da la orden y es quien dice que todo el mundo debe inclinarse y debe adorar la imagen. Y ellos deciden honrar a Dios y no doblar sus rodillas ante esa estatua. Qué osados eran estos muchachos, ¿verdad? Estaban arriesgando su vida, ellos estaban arriesgando literalmente su pellejo. Y ahí yo pregunto, ellos estaban dispuestos a arriesgar su propia vida y nosotros, ¿qué estamos dispuestos a arriesgar por el Señor? Qué irónico, ¿verdad? Ellos estaban dispuestos a todo y nosotros no estamos dispuestos a nada muchas veces. Ellos estaban dispuestos a dar su vida y nosotros estamos dispuestos a que nos consientan y nos añoñen. Ellos estaban convencidos que solo adoración merece Dios. Y sigo leyendo, versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Wow. Estaban siendo amenazados literalmente por el rey. Ustedes no tienen opción, le está diciendo el rey. O adoran la imagen o se mueren hoy aquí por el horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que lo va a librar a ustedes de mis manos? No sabía el rey que el Dios de ellos fue aquel que un día dijo: sea la luz, y fue la luz. El mismo que creó todas las cosas conforme a su voluntad. No sabía el rey que el Dios de ellos es el Dios todopoderoso, es el Dios que todo lo puede. Que el Dios de ellos es el Dios único y todo suficiente. Un Dios, el único Dios que es capaz de todo, porque todo está sometido bajo sus pies. Es como que a usted un fiscal le diga: el juez que te tocó
es un juez implacable. Y cuando el juez sube a estrado, usted se da cuenta que el juez es su papá. Como que cambiaría, ¿verdad? La forma de ver las cosas. El Dios poderoso que todo lo puede, que hace que todas las cosas sucedan conforme a su voluntad. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Ese es el Dios que tiene control de todas las cosas. Aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Ese es nuestro Dios. Hermano, ese es nuestro Dios. Y por eso cuando el malo quiera provocarnos, nosotros tenemos que recordar las maravillas inmensas y extraordinarias de nuestro Salvador. Cuando la situación quiera agobiarnos, nosotros tenemos que recordar a quién nosotros servimos. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. Porque no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Nada, hermano. ¿Estamos escuchando bien? No hay nada imposible para nuestro Salvador. Y vamos y hagamos un pequeño ejercicio bíblico. Romanos capítulo 4. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Primer libro de Crónicas, versículo 29, capítulo 29, versículo 11. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Y dice Jeremías capítulo 32 versículo 27, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Lucas capítulo 1 versículo 37, porque nada es imposible para Dios. Romanos capítulo 8 versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro Dios, tenemos que concluir que es un Dios incomparable y que es un Dios majestuoso y que hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Ese es nuestro Dios, el Dios soberano del universo. Pero por favor que alguien le diga al rey que ese es el Dios de esos muchachos y que es un Dios todopoderoso. Que alguien le diga a sus dificultades que tiene un Dios que es todopoderoso. Cuando lleguen los momentos de dolor, cuando lleguen los momentos de tristeza, cuando lleguen los momentos de intranquilidad, nosotros tenemos que recordar que nosotros servimos a un Dios que es todopoderoso, que servimos a un Dios que es nuestro Dios, que es nuestro Señor y que Él es todopoderoso para hacer lo que Él quiera conforme a su voluntad. No servimos a cualquiera. Nosotros no estamos viendo a ver si nuestro Dios... No. Tenemos un Dios todopoderoso. Y ese es al Dios que nosotros servimos. Y estos muchachos lo sabían. Mire el versículo 16. Versículo 16 hasta el versículo 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Estos jóvenes saben a quién sirven.
Ellos saben a quién sirven. Ellos saben que tienen un Dios que es poderoso, que tienen un Dios que puede hacer cualquier cosa. Y saben que ese Dios de ellos, que su Dios hará conforme a su voluntad. Y ellos no conocen la voluntad de Dios. Y por eso ellos dicen, nuestro Dios puede librarnos de tus manos. Y si no nos libra, como quiera no te vamos a adorar. Ni tu Dios ni tu imagen. No vamos a adorar otra cosa que no sea a nuestro Dios. No nos vamos a inclinar a tu imagen. Escucha bien, oh rey. Nosotros vamos a adorar al Dios que pertenecemos. Y esta es la actitud que toman ellos ante esta situación apremiante y ante esta situación difícil. Y esta es la actitud que nosotros deberíamos tomar ante las situaciones difíciles. Esta es la actitud que nosotros deberíamos asumir ante las situaciones adversas. Nuestro Dios nos puede librar. Nuestro Dios nos puede sanar. Nuestro Dios nos puede suplir lo que necesitamos. Nuestro Dios puede resolver el problema. Pero si no lo hace, no importa. Como quiera, vamos a honrar el nombre de nuestro Salvador. Como quiera lo vamos a adorar. Como quiera vamos a honrar a nuestro Señor viviendo conforme a su voluntad. No debemos andar por la vida lamentándonos. No deberíamos. No deberíamos andar por la vida quejándonos. Ay Dios, ay me duele aquí. Ay me duele allí. Yo no salgo de una para meterme en otra. Y hoy me duele la cabeza. Y mañana me duelen los pies. Y siempre quejándonos y quejándonos y quejándonos. Y si esto, y si fuera aquello, y si fuera lo otro. Y en ese quejarnos se nos olvida que nosotros tenemos que confiar en el Señor. Y tenemos que ir al Señor a llevar todo lo que somos y a llevar todas nuestras ansiedades. Nosotros creemos en el Dios a quien servimos. Y creemos, como nos enseña las Escrituras, que es un Dios todopoderoso. Y que nosotros estamos en las manos de ese Dios. Y que todo lo que sucede no sucede al azar. Porque nuestro Dios tiene control absoluto de todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Hermano, nuestro Dios tiene control de nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias no se han salido del control de nuestro Dios, pero nosotros tenemos que aprender y vamos en un proceso de crecimiento para llegar a la estatura de un varón perfecto. Y Él puede librarnos. Sí, Él puede librarnos. Él puede sanarnos, sí. Él puede suplirnos, sí. Él puede hacer todo cuanto Él quiera. Él puede hacer que el mar rojo se abra en dos y que el pueblo pueda cruzar en seco. Él lo puede hacer. Él puede hacer que con solo el grito del pueblo las murallas de Jericó puedan ser derribadas. Él lo puede hacer. Él puede hacer que leones hambrientos, al ser lanzado un hijo suyo, pierdan el hambre y consuelen a su hijo. Él puede hacer todo cuanto Él quiera porque todo le pertenece a Él. Todo, hermanos. Él puede hacer cuanto Él quiera. Mi pregunta para ti es, y si lo que Él hace tú entiendes que no te favorece, ¿qué vas a hacer? Si lo que Él hace tú entiendes que lo que te causa es dolor, ¿qué vas a hacer? Igual deberíamos honrarlo. Hermano, igual deberíamos honrarlo, aunque nosotros entendamos que las circunstancias son contrarias para nosotros. Porque nosotros tenemos a un Dios que no está viendo a ver si puede hacer algo por nosotros. Nosotros tenemos a un Dios que es poderoso y que es todo suficiente y que Él va a hacer y hace conforme a su voluntad. Y Dios no está inventando a ver qué pasa. Dios es Dios y Dios hace conforme a su voluntad en nosotros. Ahora, ¿qué nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos creer en el Dios a quien nosotros servimos. Hermano, necesitamos creer porque a veces andamos por la vida como a tienta, como a ciega, viendo a ver qué pasa y olvidamos que nosotros tenemos a un Dios poderoso.
Y que nosotros tenemos que creer en ese Dios que es poderoso, en ese Dios que es capaz de hacer todo cuanto Él quiera y que no hay nada, absolutamente nada imposible para ese Dios, porque su voluntad se va a cumplir o sí o sí. Y que por ello, al final entonces, nosotros vamos a salir victoriosos por su victoria. Vamos a salir victoriosos y triunfantes. Y vamos a salir llenos de gozo. Y vamos a caminar entre el desierto. Y en medio del desierto estaremos gozosos. Porque el gozo nuestro está basado en Cristo, en el Señor y no en nuestras circunstancias. Nos vamos a gozar mientras estemos pasando por el proceso. Nos vamos a gozar mientras estemos pasando por las dificultades. Nos vamos a gozar mientras estemos pasando por la prueba. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y nos vamos a gozar en Él, en el Señor y en su fuerza, en Cristo. ¿Vamos a pasar por situaciones difíciles? Sí. Vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a pasar por situaciones complejas, sí. Vamos a pasar por situaciones dolorosas, sí. Tendremos hijos rebeldes. Tendremos esposas rebeldes. ¿Verdad, Brian? Tendremos esposo rebelde, las hermanas. ¿Verdad, Lady? Vladi. Todo eso, somos creyentes. Ahora, lo que nosotros tenemos que aprender es que cuando lleguen esas situaciones, nosotros tenemos a quién acudir. Cuando llegue el momento del dolor, nosotros tenemos a quién acudir. Cuando llegue el momento de dificultad, nosotros tenemos a quién acudir. Cuando llegue el momento difícil, nosotros tenemos a quién acudir. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, tenemos a quién acudir y tenemos quien nos consuela. El Señor nos consuela. El Señor está con nosotros como poderoso gigante. Versículo 19 y 20. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, hermosos y grandes y elegantes como el pastor Daniel. Eso es una nota, hermano. Que tenía hombres vigorosos que tenían su ejército, que lo atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Van a calentar el horno. ¿Qué es lo que van a hacer? A calentar el horno. El problema ahora se va a agrandar y va a ser mucho más complejo. Y yo me imagino a los muchachos diciendo que lo calienten bien. Porque es que como quiera nosotros no nos vamos a inclinar ante otro que no sea nuestro Señor. Que lo calienten bien. Porque así cuando nos echan salimos más rápido de eso. Ellos estaban dispuestos a morir. Ahora, hermano, ¿y si a ti que te pasa eso? Y te dicen, vamos a calentar el horno 7 veces más. Las enfermedades vendrán peores. 7 veces más. La crisis, peor. 7 veces más. Las tormentas, 7 veces más. Dolor, 7 veces más. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos en la disposición de deshonrar al Señor? ¿O nos mantendríamos firmes a pesar de todo lo que esté sucediendo, glorificando el nombre de nuestro Señor con nuestras acciones? Yo creo que si hoy le dicen a la iglesia, cuando hablo de la iglesia, estoy hablando de la iglesia en el mundo, 7 veces más la crisis, 7 veces más las enfermedades, 7 veces más la tormenta, 7 veces más el dolor, o dejen de ir a la iglesia, los templos se quedan vacíos. Porque mucha gente quiere a Cristo, pero no quieren sufrir por Él. Porque mucha gente quiere los beneficios de ser cristiano, pero no quieren el compromiso que eso conlleva. Mucha gente quiere los privilegios, pero no quieren asumir el compromiso que implica ser cristiano. Quieren la bendición, quieren que el Señor los bendiga, pero quieren vivir como le da la gana.
Y eso no es ser cristiano. Quieren bendición, pero no quieren obedecer. Y la Biblia nos enseña que si yo no obedezco al Señor, yo no lo amo. Una muestra de que yo amo al Señor es mi obediencia hacia Él. Y vamos a nuestro texto otra vez, versículo 21. Entonces estos varones fueron atados con sus manos. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Imagínense. Estaba tan caliente el horno que los que lo lanzan a ellos se mueren. Yo no sé si ustedes han visto un horno de pan. Ahora no, pero antes habían unos hornos de pan que se le ponía leña y usted veía el fuego y el caliente que había alrededor. Bueno, imagínense algo parecido a eso, pero mucho más grande y con mucho más fuego que podía inmediatamente matar a la persona que se acercara. No solo al que fuera lanzado, sino al que se acercara. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones a todos atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿fueron ellos sorprendidos por el Señor o no fueron sorprendidos por el Señor? Fue sorprendido por el Señor el rey, fue sorprendido por el Señor el pueblo, y fueron sorprendidos por el Señor incluso los mismos varones que fueron arrojados al horno. Ellos fueron sorprendidos con lo que Dios obró y con lo que Dios hizo a su favor, porque lo más lejos que ellos tenían era que Dios iba a obrar a su favor. Fueron sorprendidos por el Señor. Y ahora lo que está pasando es algo sorprendente. Lo que está pasando ahora es algo extraordinario. El Dios de ellos había convertido el horno de fuego en una nevera, y ahora, en vez de ellos sentir el calor del fuego, imagino yo, están sintiendo el frescor de una nevera. El fuego no le hacía daño. Las llamas no tocaban su piel. La situación difícil y apremiante que ellos tenían ahora se había convertido en un tiempo de refrigerio, porque el Dios de lo imposible estaba con ellos. Qué maravilloso es el Señor, hermano. Qué extraordinario es nuestro Señor. El Señor los protegió de tal manera que todo el mundo quedó pasmado. Todos quedaron pasmados. Y no solo que estaban pasmados, que notaron que había una cuarta persona. Porque el ángel de Jehová los estaba cuidando. El Salmo 34, versículo 7 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es lo que está pasando ahí. Que el ángel de Jehová está alrededor de ellos y lo está defendiendo. Ellos no estaban solos. Aunque pareciera que ellos estaban solos, ellos no estaban solos. Aunque parezca que a veces nosotros estamos solos, nosotros no estamos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros y nos está cuidando. Nosotros contamos con la protección del Espíritu Santo. Y por eso, por difícil pueda parecer una situación, por dura pueda parecer una crisis, el Espíritu Santo nos cuida, el Espíritu Santo nos protege, porque nosotros somos propiedad privada de Dios. Siervos suyos somos y ovejas de su prado. Nosotros estamos seguros
y estamos confiados en los brazos de nuestro Salvador. Y concluyo con la otra parte del texto, versículo 26 y versículo 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salí y vení. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Yo no entiendo. Yo no lo entiendo eso. O sea, ellos están dentro de un horno. Se supone, yo no sé si usted ha estado donde se está cocinando a leña. Y buena que es la comida de leña, ¿verdad? Bueno, pero usted está ahí alrededor y cuando usted sale de ahí, usted sale con un olor a humo terrible. Bueno, ellos están dentro del horno, fueron arrojados al horno y ni siquiera huelían a humo. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué extraordinario es el Señor! A los hombres de Dios lo habían echado al fuego y Dios los cuidó, los protegió. Lo que parecía algo imposible, Dios lo hizo posible y Dios lo preservó. Lo preservó ante el peligro, como aún sigue sucediendo hoy, que nos sigue preservando ante el peligro, que nos sigue cuidando, que nos sigue guiando y que nos sigue protegiendo, que nosotros estamos cercados por el Espíritu de Dios y no nos puede tocar el enemigo. Y no nos puede tocar porque nosotros estamos con el Señor, porque el Señor nos cuida, porque el Señor nos protege, porque el Señor nos guarda del mal. Ellos estaban intactos. Y cuando todos creían que se había terminado todo para ellos, el Señor determinó otra cosa, porque quien sabe y quien tiene la última palabra no somos nosotros, no es el mundo. Quien tiene la última palabra es el Señor, no es Satanás. No. El que sabe es el Señor. Y quien tiene la última palabra de todo lo que nos pueda suceder es el Señor. Por eso tenemos que acudir a Él. Por eso tenemos que ir al Señor a buscar respuesta, porque la última palabra es del Señor. Y si nosotros dependemos de Él, y si nosotros creemos en Él, nosotros tenemos que entender que Él tiene todo el poder para Dios hacer lo que Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. Solo Él puede librarnos de lo peor. Y si tenemos que hablar de lo peor, tenemos que decir que lo peor es la ira de Dios. Y hemos sido librados de la ira de Dios y hemos sido salvos. Nada hay peor que enfrentarse a la ira de Dios y Dios nos libró de Dios. Vamos a concluir el pasaje, dice el versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, porque por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Yo no sé si ustedes recuerdan la pregunta que el rey le hizo a ellos. Le dijo: ¿quién podrá librarlo de mis manos? Bueno, ahora es el rey que está diciendo: por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces, el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Lo que ahora está pasando es algo maravilloso, porque el que lo condenó ahora termina exaltando al Dios que aparentemente despreciaba. Los condenó, los sentenció al horno de fuego
Y ahora, al contemplar las maravillas de Dios, termina reconociendo la grandeza del Señor. Pero él pudo ver la determinación de estos muchachos. Y al ver la determinación de estos muchachos, que esa determinación de ellos lo provocó a ellos. El mundo verá a Dios cuando nosotros estemos dispuestos a mostrar a Dios por medio de nuestra actitud. El mundo va a ver a Dios. Dios va a obrar en nuestro favor cuando nosotros entendamos que nosotros tenemos a un Dios que es poderoso y que puede hacer cuando Él quiera. Cuando tú entiendas que tú debes descansar en el Señor, que no importa la situación por la que tú puedas estar atravesando, descansa en el Señor. No importa lo difícil que pueda parecer, descansa en el Señor. No importa lo que diga el médico, descansa en el Señor. No importa lo que digan las personas que tú estás adeudando con ellos. Cree en el Señor, confía en el Señor y el Señor va a ser conforme a su misericordia. Es ahora el inconverso que dice que no hay un Dios como el Dios que acaba de librar a estos muchachos. Es ahora el que lo maltrató quien está reconociendo el poderío del Dios de ellos. Miremos al Señor, hermano, en medio de cualquier circunstancia y no olvidemos que nosotros tenemos que descansar en Él. Que tenemos que dar gloria a su nombre en nuestro obrar. Y dando gloria a su nombre en nuestro obrar, en la forma en la que nosotros vivimos, nosotros damos honra a su nombre. Seremos y somos sus hijos. Y nosotros vamos a ver su mano poderosa obrar en nuestro favor para la gloria de su nombre. Vamos a ver a Dios obrar para la gloria de su nombre en nosotros, en nuestras circunstancias, en todo lo que esté sucediendo, en la misma medida en la que nosotros obremos, hagamos y vivamos vidas que honren a nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que nosotros podamos entender en medio de cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando, que nosotros podamos entender que tenemos a un Dios, que nos debemos a un Dios que es todopoderoso, que es todo suficiente y que nosotros tenemos que echar todas nuestras ansiedades sobre Él y que Él va a obrar conforme a su voluntad. Que el Señor nos ayude a poder entender esto. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos entender en medio de las crisis que no tenemos otro lugar, que no tenemos a quién acudir, sino solo a ti. Enséñanos, Señor, en medio de las dificultades, que tenemos que mirarte a ti por encima de las tormentas. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Que nosotros debemos darlo todo por Cristo. Y perdónanos, Señor, si no hemos hecho así. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga.